Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Me da mucha alegría el que podamos tener esta oportunidad de meditar una vez más en la palabra del Señor. Y estamos estudiando el segundo libro del profeta Samuel. Estamos en esta parte tan importante de la escritura del Antiguo Testamento y seguramente vamos a tener un tema muy interesante en este día. Quiero que digamos el tema que tenemos para hoy. Perfecto. Expresa tu agradecimiento. Voy a repetirlo. Expresa tu agradecimiento. Cuando somos agradecidos con Dios en nuestras diversas circunstancias, podemos sentir una serena paz en medio de la tribulación. Aún en la extrema angustia, podemos llevar nuestro corazón en alabanza. En el dolor podemos regocijarnos en la expiación maravillosa de Cristo. Escuche esto, que es algo muy importante. En el intenso frío del amargo dolor, podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo del Padre eterno. Además, jamás olvides que todo lo que hemos alcanzado hasta el día de hoy es por su misericordia, por su bondad. Es necesario vivir en un constante agradecimiento definitivamente. Por eso el salmista en el Salmo 75:1 dijo: te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, invocamos tu nombre, todos hablan de tus obras portentosas. Gracias, es la palabra de gran valor. Es una palabra que muy pocas personas saben decir, pero siempre, escuche esto, sobre todo tenemos que saber reconocer y que dar gracias. Vivir agradecido es una de las virtudes que todos los humanos deberíamos tener y ejercer a diario. Escuche esto tan interesante. Sin dejar que cualquier cosa durante el día o la noche perturbe o moleste, robando el ser agradecidos con Dios. Decir gracias a Dios por todo es inmenso, es infinito, pesa mucho y vale más que el oro si lo hacemos con todo nuestro corazón. Así que seamos agradecidos con Dios por cada una de las bendiciones que nos permite tener, incluso por aquellas enseñanzas dolorosas que quizás no hubiéramos querido pasar. Existen muchas razones por las que debemos darle gracias a Dios. Y hoy quiero mencionar algunas por las cuales debemos de dar gracias a Dios. Escuche esto, para que usted tenga ideas por lo cual debe agradecer a Dios. Y vamos con la primera. Debe agradecer a Dios por cada día que nos deja vivir. Segunda cosa, debe dar gracias a Dios por los alimentos que comemos. Y tercera situación por la que podemos dar las gracias a Dios es gracias a Dios por los favores recibidos. Una cuarta cosa es agradecer a Dios por cada día lleno de salud. Quizás podemos hablar de un quinto motivo, y puede ser que hay que ser agradecido con Dios por un día de intensa labor. En realidad hay personas parapléjicas, personas que están en el hospital, desearían estar haciendo una actividad en un lugar determinado de su casa o de su área laboral. Y nosotros lo estamos haciendo. Por ello, muchas gracias a Dios. El mayor acto de adoración que se puede tener es ser agradecido con Dios, pero que ese agradecimiento sea de corazón y voluntario además. La gratitud permite glorificar a Dios. Cuando se es agradecido, estás reconociendo la voluntad de Dios en tu corazón. El ser agradecido ayuda a resolver cualquier problema. Y aunque la gran mayoría de personas no toman en cuenta o reconocen esto de ser agradecido como un gran valor,
No debemos olvidarnos de ser agradecidos todo el tiempo. Que esa sea nuestra propia esencia. Así que siempre la palabra clave es muchas gracias. La palabra de Dios contiene varias exhortaciones. Algunas son razonablemente factibles y otras son más difíciles de cumplir. Y hay otras que parecen casi imposibles de cumplir. Una de estas es la exhortación de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que dice: estén siempre gozosos. Esta exhortación de Pablo es curiosa. ¿Cómo podemos estar siempre gozosos? Hay momentos cuando la dificultad domina las circunstancias de nuestras vidas. En momentos así, escuche esto, a pesar de todos estos nuestros esfuerzos, Pablo nos está recomendando estar gozosos. Nos encontramos con sonrisas falsas de frente, casi siempre, con la gente de nuestro entorno. Y ya en privado, escuche esto, ya en privado, solo en nuestras habitaciones, nos encontramos con lágrimas por los dolores y preocupaciones que sufrimos. El gozo es una emoción muy difícil de controlar. Tampoco es una decisión. No puedo decidir, voy a estar gozoso ya y estar feliz. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que estemos siempre gozosos. Entonces, ¿cómo podemos estar siempre gozosos y obedecer este mandamiento? La respuesta a esta pregunta se encuentra en los siguientes dos versículos de este capítulo de Tesalonicenses, el versículo 16 y el versículo 18. ¿Qué dice el 16? Estén siempre gozosos. El 17, oren sin cesar. Y el 18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Versículo 18, escuche bien, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No es en plural, es en singular, ya que Pablo estaba hablando de tres exhortaciones. Podríamos decir, ¿esto es un error gramatical de Pablo? En realidad no. Pablo hizo esto con un propósito. Pablo está diciendo tres cosas interesantes. Primero, para dar gracias en todo debemos orar a Dios con gozo. Escuche esto. Segundo, para orar sin cesar debemos dar gracias en todo con gozo. Y tercero, el punto de este mensaje, para estar siempre gozoso, debemos dar gracias a Dios en cualquier circunstancia con la oración continua. Se dice que desde hace muchos años los expertos han estado haciendo estudios de investigación sobre la gratitud. Y escuche esto, una de las cosas que han descubierto al día de hoy es que la gratitud produce una vida mucho más. Por ejemplo, descubrieron que los que mantenían un diario donde escribían sus agradecimientos cada día, en ello estaban el 25% más felices que los que no mantenían un diario. Pero esto es solo dentro de la capacidad humana, dentro del terreno del esfuerzo humano. La pregunta para ti y para mí es, ¿puedes imaginar cómo será ese gozo o cómo será el resultado cuando el Espíritu Santo, la fuente del gozo, toma el control para ayudarnos a mantener nuestro corazón gozoso? Así que viendo todo lo que me has dado, diríamos al Señor, sería muy ingrato no decirte gracias. Bien, vamos a enfocar el tema de hoy y podemos decir esto: el Eterno es tan bueno que está dispuesto a escuchar nuestras oraciones y peticiones para responder en base a nuestra fe y fidelidad. Ante esta acción es justo manifestar nuestro agradecimiento. Bien, vamos a la lectura de este día, que es segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 1 al versículo 16.
Por favor, ponga mucha atención, está muy, pero muy interesante. Segundo libro de Samuel, capítulo 22. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida, y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos, se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos, y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querubín, y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes. Y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas, y los dispersó, y lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento. Estamos reflexionando en el tema, creo que vamos a aprender algo muy importante en este día, 3 aserciones espirituales muy importantes, y quiero abordar la primera aserción. La fuente de la bendición es inagotable. Como dije, perfecto, la fuente de la bendición es inagotable. Por muchas razones, la mayoría de los expertos opinan que este es un salmo que David escribió y cantó muchos años antes de que fuera insertado al final de este libro de Segunda de Samuel. Es evidente que está fuera de su orden cronológico, y esto es posible, pero no es necesariamente algo determinante. El salmo aparece casi como las últimas palabras de David, por tanto es un resumen de agradecimiento por todas las veces que Dios lo libró a lo largo de su larga vida de servicio. Las palabras de este cántico, con pequeñas variaciones, este salmo es el mismo del Salmo 18. Puede leerlo. Es posible que David haya compuesto esta canción cuando era joven, o tal vez cuando murió Saúl y recién tomó el trono, tomándose la referencia que se describe en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 14. David había sometido a todos sus enemigos, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que iba. Sin embargo, en su vejez David podía mirar atrás con gran gratitud y cantar esta canción vez tras vez, viendo su vida de forma completa. Este salmo es un gran resumen de todo el carácter de David y de su actitud a lo largo de su vida. Semejantes convicciones, por ejemplo, aquí está analizando la absoluta soberanía de Jehová. Él aborda el poder omnipotente de Dios para salvar. También habla de la necesidad de obediencia a su ley y de la promesa de que en caso de tal obediencia, Dios actuará por su pueblo. ¡Qué maravilloso! Constituían todas estas cosas subyacente fuerza del carácter de David. Tenemos una victoria conviccionada en este salmo con significantes enseñanzas. Muchos piensan que fue cantada por David en diferentes ocasiones cuando analizaba su propia historia y observaba cómo la mano de la gracia de Dios estaba con él. Es maravilloso. Tan solamente si leemos el Salmo 145:3, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable.
Así que acércate a la fuente inagotable de toda bendición que es nuestro Dios. Clama a Él, hazle saber lo que necesita y Él se encargará de mover el corazón de quien sea necesario. O tal vez cambie la circunstancia para tu beneficio. No olvides, todo lo bueno viene de Dios. Acude a Él, es la única fuente confiable y segura de amor, segura de gozo, de paz, misericordia, justicia, santidad, sanidad, prosperidad y toda clase de bendiciones. En realidad, Dios es maravilloso. Acércate a Él. Por esa razón, Él merece que le rindas tu corazón, tu vida, tus logros, tu familia, tu adoración. Ahora mismo puedes darle toda la gloria, todo el honor y el poder, porque todo lo bello que te ha dado, por todo lo bello que recibes, por todo lo que estás pendiente de recibir y por todo lo que te darán generaciones que vienen sobre tu familia. Puedes empezar declarando: mi Dios es fuente inagotable de vida para mí. Te sorprenderás al ver todo lo que puedes recibir de la mano de Dios, con solo reconocerlo como tu dador de toda clase de bien. Pon toda tu confianza en Él y asegúrate de permanecer en su voluntad. También el profeta Isaías nos muestra repetidamente una visión de Dios que pudo captar alguna vez. Hace que nos inclinemos en humilde adoración. Dios es la fuente de todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que conocemos. 300 años antes, Salomón había encapsulado esta verdad cuando dijo: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Puede leer en Proverbios capítulo 1 versículo 7. Y el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 9:10. Ahora Isaías nos muestra el Dios que es la fuente de ese conocimiento y de esa sabiduría. Enfoca y enfatiza para que nuestra percepción sea más clara de quién es el Señor Todopoderoso, para que cobre relevancia en nuestras vidas y en nuestras acciones del Eterno. Son poderosas y son grandes, son infinitas. Dios es quien nos ha dado nuestro propio ser que hoy tenemos. La expresión bíblica dice en Isaías 46, versículo 3 y versículo 4, dice: los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargado desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré, yo lo he hecho, y yo os cargaré, y yo os sostendré, y yo os libraré. ¡Wow! ¡Qué palabra! Dios nos ha dado conocimiento y nos ha dado entendimiento. Sin su palabra, se dice muy claramente, así, su palabra dice muy claramente: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio y que te conduce por el camino en que debes andar. Puedes leerlo en Isaías 48, versículo 17. El Dios que nos crió y nos dio entendimiento es la única fuente de tal conocimiento. Queda de manifiesto que Él es la inagotable fuente de las bendiciones. Vamos a la sección 2. No hay problema más grande que Dios. Como dije, no hay problema más grande que Dios. Mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Eso lo dijo David. Puso título sobre título al alabar a Dios. La obra de Dios sobre David era tan grande y amplia que no podía ser contenida en un título. En esta frase inicial, en la cual hemos hecho hincapié, el sentido de la verdad es reforzada por las palabras finales, cuando dice mía. Con ellas el salmista David revela el hecho de que todo lo que celebró en canciones eran más que teoría, eran experiencias poderosas en Dios. David experimentó la liberación de Dios. No hubo mal o problema que superara al Dios en quien él confiaba. Primero, escuche estas relevantes cosas. Son 6 cosas relevantes que quiero que lleves a tu corazón. Primero, Dios libró a David de Goliat. Segundo, Dios libró a David de Saúl. Tercero, Dios libró a David de recaer.
4, Dios libró a David de los enemigos de Israel. 5, Dios libró a David de Absalón. Y 6, Dios libró a David de sus propias pasiones pecaminosas. Cuando veamos a Dios por lo que es fácil confiar en Él. Ahora, yo quisiera que tú hicieras una relación de cosas las cuales Dios te ayudaba a superar y a sacarte adelante. Cuando sabemos que Él es nuestra roca y nuestra fortaleza, nuestro libertador y nuestro escudo, es nuestro fuerte y nuestro salvador, es natural que entonces confiemos en Él completamente. Es claro entender que la fe no depende totalmente del conocimiento, pero el correcto conocimiento de Dios da una gran fortaleza en la fe. Por eso las expresiones como Salvador mío, de violencia me libraste, fueron títulos muy significativos para David, porque Dios cumplió el significado en cada título en la experiencia personal de David. Sé cuáles sean tus títulos que puedas darle a Dios, que van de acuerdo a tu experiencia personal. Esta no es una lista de los nombres de Dios que uno puede encontrar en una teología sistemática. Por ejemplo, este es el conocimiento de Dios combinado con la verdadera experiencia en Dios, en el caso personal de David. Por eso es que era muy fácil escuchar: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Que era la experiencia personal de David. La experiencia de David al decir: invoqué a Jehová, quien es digno de ser alabado, nos enseña que es bueno alabar a Dios como a alguien que merece ser alabado, porque entonces llegamos a tener una cultura de confianza, una cultura de alegría de forma cotidiana. Si yo siento que puedo ser agradecido y bendigo al Señor por toda su bondad pasada, estoy más arriesgado para pedir grandes cosas de Él. El peligro rodeaba a David por todos lados. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. David estaba al borde de la ruina cuando clamó a Dios. Él mismo lo dice: en mi angustia invoqué a Jehová, dice la palabra. El enemigo de nuestra alma quiere que creamos que no podemos clamar al Eterno en nuestra angustia, como si tuviéramos que estar bien con Dios y sentarnos pacíficamente en una casa de oración orando rectamente. En realidad David sabía que Dios escucha nuestras señales de angustia. David era así de simple. Él clamaba a Dios y Dios escuchaba. David también sabía que Dios no podía escuchar la angustia de su pueblo sin actuar a favor de ellos. Dios estaba tan interesado por el problema de David que a David le parecía como si Dios conmovería la tierra para satisfacer su necesidad. Por eso lo vemos en esta expresión de esta parte, ¿no? Lo que es más impresionante es la magnífica forma en la que el salmista describe a Dios levantándose de su trono en el cielo en respuesta al clamor de su siervo, pasando entre las nubes y verlo bajar para pelear las batallas del rey, su siervo, acompañado de terremotos, truenos, tormentas, relámpagos. ¡Qué impresionante connotación de fe! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Que esa misma forma de ver el poder de Dios a nuestro favor sea en tu vida y sea en mi vida. Vamos con la tercera aserción, y es: la respuesta de Dios siempre será impresionante. Como dije, perfecto, la respuesta de Dios siempre será impresionante. Aquí hay una excelente figura literaria. Y cabalgó sobre un querubín y voló. David visualizaba al Eterno viniendo a suplir su necesidad, viniendo con gloria y velocidad. Venía tan rápido para David que le pareció que Dios viajaba sobre las alas del viento. En el original de este sublime pasaje, el sentido y el sonido están asombrosamente bien conectados. El estruendo del ala, la agitación y la velocidad por el aire son expresados aquí de una manera extraordinaria. La implicación
Y el Altísimo dio su voz cuando Dios habló por David, ordenándole a toda la creación que respondiera a su apasionado deseo de liberar a su hijo. Todo esto es un reflejo, escuche esto, es un reflejo de la confianza de David en el amor de Dios. David ve a Dios tan amoroso que no tolerará la angustia de su amado. Cuando las cosas no están bien para su hijo, quien ama, Dios vendrá a su auxilio. Es la connotación de David. Ahora, escucha esto muy importante. Toda la creación verá su pasión y urgencia para satisfacer la necesidad de su amado. Estamos hablando simplemente de una figura literaria. Por eso dice David, me tomó, me sacó, me libró. David vio a Dios ejercer toda su majestad y fuerza para cubrir su necesidad. Qué maravilloso, ¿no? Y es exactamente lo mismo del Salmo 18, que según se dice, que el Salmo 18 en sí está plasmado en este pasaje de la Escritura. El Salmo 18, 1, 2 dice, cuanto te amo, Señor, fuerza mía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es también mi escudo y es el poder que me salva, mi más alto escondite. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? David sabía que la victoria se debía a la mano de Dios, no a su ingenio, no a su capacidad. Sin Jehová como su apoyo, David caería. Por eso él dice, me libró porque se agradó de mí. David sentía que Dios se agradaba de él. Sus ruegos por liberación estaban arraigados en su relación, no solamente en un deseo de sobrevivir. David no está afirmando perfección sin pecado. Escuche esto, él hablaba de su rectitud en general, de su rectitud en comparación con la perversidad de los enemigos que estaban en su entorno. Delante de Dios, David era un hombre conforme a su corazón, era un pecador humilde, pero delante de sus calumniadores podía sin pena hablar de la limpieza de sus manos y de la rectitud de su vida. Podemos venir a Dios en oración con la misma afirmación, pero no sobre la base de nuestra propia rectitud, sino de la rectitud que hemos recibido por el perdón en Jesús. Podemos leerlo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 y también en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Algunos piensan que esto es arrogancia, que es orgullo de parte de David, pero escuche estos. Podemos preguntar esto: ¿quién en realidad lo guardó? ¿Por qué se hizo para este hombre su propia guarda, si en realidad no había nadie que pudiera guardarlo? Los seres humanos no podían cubrir ese requisito para la vida personal de David. En realidad Dios era el que había guardado la vida de David, cumpliendo su palabra y cumpliendo sus promesas. Hay una expresión importante, dice, con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Esta palabra está en este capítulo que estamos leyendo, y aquí aprendemos que Jesús enseñó este principio en el Sermón del Monte, pero desde la perspectiva del hombre, en vez de la de Dios. Porque con el juicio con que juzgas, seré juzgado, y con la misma medida que medís, os será medido. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 7, versículo 2. Y en estas palabras se nos revelan los principios de la relación entre Dios y el hombre. Dios es al hombre lo que el hombre es a Dios. David no solamente cantó este principio, también lo vivió y se benefició de él. Dios le mostró a David su gran misericordia, porque él le mostró gran misericordia a otros. Tal como él, noten que incluso los misericordiosos necesitan misericordia. Ninguna cantidad de generosidad para los pobres o perdón para los enemigos puede ponernos más allá de la necesidad de misericordia. Hay una expresión muy profunda, y aquí está esta palabra
y rígido será para con el perverso. Los traductores bíblicos tienen problemas con esta frase porque comunica un concepto difícil. Es fácil decir que si un hombre es puro hacia Dios, entonces Dios será puro para con él. Pero no puedes decir que si un hombre es perverso para con Dios, entonces Dios será perverso con él. Porque Dios no puede hacer nada perverso. La idea parece ser que si esa persona insiste en tomar caminos torcidos o retorcidos en su tratar con Dios, Dios será más listo que él, como ese hombre se lo merece. Cuando Dios cubrió las necesidades de David, le trajo fuerza. Un hombre no podía ser capaz de luchar contra ejércitos, él solo, ni podía ser capaz de asaltar muros que protegieran una ciudad sin la fortaleza extraordinaria del cielo. David sabía el principio de Efesios 6:10, mucho antes de que Pablo escribiera estas palabras: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios tiene una fuente de poder, su fuerza, que hace disponible para nosotros a través de la fe. No tenemos que ser fuertes en nuestra fuerza, pero podemos ser fuertes en su fuerza. Wow. Bien, vamos a ordenar las ideas y podemos decir que Dios es el único digno de recibir toda alabanza. Por eso David lo hizo. Siempre puso su confianza en el Eterno en todo momento, logrando siempre favorables respuestas. Del mismo modo, nosotros también podemos ser testigos de su bendición, de su salvación. Por eso nos conviene clamar a Él. Y desde nuestro sitio de oración, en los momentos difíciles, podemos hacerlo. Podemos analizar que su alabanza habla de su profunda gratitud con Dios. Y de esa misma forma, debe ser nuestra alabanza, como la fue la de David. Voy a repetirlo nuevamente: Dios es el único digno de recibir toda alabanza. Por eso David lo hizo. Siempre puso su confianza en el Eterno, en todo momento, logrando siempre favorables respuestas. Del mismo modo, nosotros también podemos ser testigos de esas grandes bendiciones y de su salvación. Así que nos conviene a todos clamar a Él y hacerlo desde nuestro propio sitio de oración. No importa que sean los momentos difíciles, mejor. Y de esta forma podemos analizar que su alabanza va a hablar de su profunda gratitud con Dios. Sucedió así con David, y nuestra alabanza, adaptándolo a nosotros, podríamos analizar que nuestra alabanza hablará de nuestra profunda gratitud con el Señor en base a nuestra propia experiencia. Bien, hemos concluido y continuamos. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo y en agradecimiento.
puesto en mi camino. En vez de ser derrotas, han sido bendición. Pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que en mi vida yo ponga por servirte, y dentro de mi mente presente siempre estén tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría elevo con mi voz. Oh, muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirva a mi Señor. Drop it.